Si alguien te dijo que después de quitarte la próstata todo volvería a ser igual. No te dijo toda la verdad, pero tampoco te dijo toda la esperanza. Hoy no vamos a hablar de milagros ni de promesas vacías. Vamos a hablar de lo que realmente cambia en tu cuerpo, de lo que puedes recuperar y de lo que nadie te explicó cuando saliste del hospital. Este video es para hombres que no quieren rendirse, solo quieren entender. Después de la próstata, cuando sigues vivo, pero nadie te explicó cómo vivir. Déjame pedirte algo antes de empezar. No avances este video todavía. Si tienes más de 50 años y estás aquí, no es por casualidad. Es porque, en algún momento, alguien pronunció una frase que se queda clavada en el pecho. Hay que quitar la próstata. Y aunque nadie lo diga en voz alta, en ese instante nace una pregunta silenciosa. ¿Seguiré siendo yo después de esto? No hablo solo del cuerpo. Hablo de la identidad, de la intimidad, de la mirada al espejo cuando la casa está en silencio. A muchos hombres les prometen supervivencia, pero casi nadie les explica el precio emocional, físico y mental de seguir vivos. Hoy no vengo a venderte esperanza vacía. Vengo a darte claridad, porque la prostatectomía no termina tu vida, pero sí cambia las reglas internas de tu cuerpo. Y cuando no entiendes esas reglas, el miedo manda. Cuando las entiendes, recuperas control. Este video no es para todos. Es para hombres que ya no creen en cuentos, pero tampoco están dispuestos a rendirse en silencio. Quédate, porque lo que nadie te dijo, es exactamente lo que necesitas escuchar ahora. No te quitaron una próstata, te cambiaron el sistema. Mírame, esto que voy a decir ahora es clave. Cuando te quitan la próstata, no te quitan solo una glándula. Te cambian el sistema interno que tu cuerpo ha usado durante décadas. Y nadie te lo explica así. La próstata no vive sola. Está en el centro de un cruce crítico. Vejiga, uretra, nervios, vasos sanguíneos, músculos del suelo pélvico. Todo pasa por ahí. Por eso, aunque el cirujano haga un trabajo impecable, el cuerpo entra en confusión. Los nervios se apagan, los músculos pierden referencia, el cerebro deja de reconocer señales que llevaba 40 o 50 años interpretando sin pensar. La medicina lo llama adaptación neurológica. Tú lo sientes como, algo ya no responde como antes. Y escucha esto con atención. Eso no significa fracaso. Estudios clínicos muestran que más del 70% de los hombres tienen cambios funcionales claros en los primeros meses. Y casi todos experimentan alteraciones sexuales iniciales. No porque estén dañados, sino porque el cuerpo necesita reprogramarse. El problema empieza cuando nadie te dice esto, y tú interpretas el silencio como una condena. No lo es. Cuando entiendes que tu cuerpo está aprendiendo de nuevo, dejas de luchar contra él y empiezas a guiarlo. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera recuperación. La pérdida de control no es debilidad, es biología. Voy a hablar de algo que muchos callan. Pero tú y yo no vamos a fingir. Después de la cirugía, muchos hombres me dicen lo mismo. Doctor, ya no confío en mi propio cuerpo. No es dolor, no es cáncer, es algo más humillante, la pérdida de control urinario. Y quiero que lo escuches bien. Esto no te hace menos hombre. Cuando se retira la próstata, el esfínter interno desaparece. El cuerpo depende entonces de un solo guardián, el esfínter externo y los músculos del suelo pélvico. El problema es que esos músculos, como cualquier músculo olvidado durante años, no están entrenados para trabajar solos. La ciencia es clara, más del 60% de los hombres experimentan escapes en los primeros meses. Y en hombres mayores de 55 años, el porcentaje inicial puede ser aún mayor. Pero aquí está la parte que nadie te explica. La mayoría mejora cuando se hace lo correcto en el momento correcto. No es cuestión de aguantar. No es resignación, es reeducación muscular y neurológica. He visto pacientes desesperados a los 3 meses, y seguros, tranquilos, caminando sin miedo al sexto. La diferencia nunca fue la cirugía. Fue la información. Cuando entiendes qué músculo usar, cómo activarlo, y cuándo exigirle descanso, el cuerpo responde. Porque el cuerpo no te ha traicionado. Solo está esperando instrucciones nuevas. Sentir no siempre significa reaccionar. Quiero que escuches esto con calma. Porque aquí es donde muchos hombres se confunden, y se culpan. Después de la cirugía, muchos me dicen, doctor, sigo teniendo deseo, pero mi cuerpo no responde. Y eso duele, no en el cuerpo, en la identidad. La ciencia explica algo muy claro. El deseo nace en el cerebro, pero la respuesta depende de los nervios y del flujo sanguíneo.
Durante la prostatectomía, incluso en cirugías muy cuidadosas, los nervios erectores pueden quedar irritados o debilitados. No cortados, no muertos, solo, en silencio temporal. Los estudios muestran que hasta el 70% de los hombres presentan disfunción eréctil en el primer año. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice en voz alta. Índice hacia derecha. Eso no significa que sea permanente. El nervio es lento, no responde en semanas, responde en meses. Por eso, los hombres que mejoran no son los que esperan, son los que estimulan la recuperación. No hablo de fuerza, hablo de constancia. Pequeños estímulos regulares mantienen vivo el circuito neurológico. Es como recordar al cuerpo cómo era funcionar antes. He acompañado a pacientes de 58, 60, 63 años que pensaron que ya no era posible. Y no fue magia, fue paciencia guiada por ciencia. El error más común es pensar, si no funciona ahora, nunca funcionará. Eso no es biología, eso es miedo. Y el miedo, cuando se instala, bloquea más que cualquier cirugía. Tu cuerpo todavía sabe, solo necesita tiempo y dirección. No era el final de su vida, era el inicio de otra etapa. Antonio no vino a la consulta enfadado. Vino en silencio. 61 años. Operado hacía 7 meses. Cáncer controlado. Pero su mirada decía otra cosa. Doctor, me dijo, sobreviví, pero no me reconozco. Tenía escapes urinarios al levantarse. Evitaba caminar más de 20 minutos. Y lo más duro, había dejado de tocar a su esposa. Por miedo a decepcionarla. Desde el punto de vista médico, su caso no era grave. Pero desde el punto de vista humano, era devastador. Le expliqué algo muy simple. Su cuerpo no estaba roto. Estaba descoordinado. Evaluamos fuerza del suelo pélvico, reflejos nerviosos, rutinas diarias. El error de Antonio fue común. Pensaba que, el tiempo lo curaría todo. Pero el cuerpo adulto no mejora solo. Necesita estímulo correcto. Diseñamos un plan claro. Ejercicios específicos, no genéricos. Activación neuromuscular diaria, 10 minutos. Eliminación de hábitos que saboteaban la recuperación. A los 3 meses, los escapes se redujeron más del 70%. A los 6 meses, volvió a caminar sin miedo. Y algo cambió en su postura, en su voz. Un día me dijo, no volví a ser el de antes, pero volví a ser yo. Eso es recuperación real, no perfección, dignidad, porque no se trata de volver atrás. Se trata de avanzar con conciencia. No es lo que haces mal, es lo que nadie te explicó. Aquí es donde muchos hombres pierden tiempo. No por falta de voluntad, sino por falta de dirección. Primer error, esperar demasiado. El cuerpo adulto no despierta solo. Después de la cirugía, el cerebro necesita reaprender rutas nuevas. Si no se estimula en los primeros meses, la recuperación se vuelve más lenta y parcial. Los estudios muestran que iniciar rehabilitación temprana puede mejorar los resultados funcionales hasta en un 40%. No es prisa, es sincronía biológica. Segundo error, hacer ejercicios incorrectos. Muchos hombres aprietan todo, menos lo que deben, abdomen, glúteos, piernas. Pero no el músculo clave. Eso genera fatiga, frustración y cero progreso real. El suelo pélvico no se fortalece con fuerza. Se activa con precisión. Tercer error, vivir con vergüenza. El miedo al escape, el miedo al fallo, el miedo al juicio. Y el miedo tiene un efecto directo. Aumenta la tensión, bloquea reflejos, y empeora el control. El cuerpo escucha a la mente. Siempre, cuando entiendes estos errores, no necesitas hacer más. Necesitas hacer mejor, porque la recuperación no es una lucha. Es una conversación inteligente con tu cuerpo. Sanar no siempre es hacer más. A veces es dejar de forzar. Quiero que pienses en esto un momento. Tu cuerpo a los 55 no se recupera como a los 30. Y eso no es un defecto. Es biología. Después de la cirugía, muchos hombres se esfuerzan demasiado. Ejercicios sin pausa, rutinas sin descanso. Y el cuerpo se cierra. La ciencia es clara. Durante el sueño profundo se libera la mayor parte de la hormona del crecimiento y se regula la testosterona funcional. Sin descanso, no hay reparación nerviosa. Sin reparación, no hay respuesta. Los estudios indican que dormir menos de 6 horas reduce la recuperación neuromuscular hasta en un 25 a 30%. En hombres mayores de 50. Pero hay algo más sutil. El estrés crónico eleva el cortisol. Y el cortisol bloquea la señal hormonal que el cuerpo necesita para reconstruirse. Por eso algunos hombres hacen todo bien y no mejoran.
No fallan los ejercicios, falla el contexto. Recuperar no es empujar al cuerpo. Es crear el entorno correcto para que el cuerpo quiera responder. Cuando duermes mejor, cuando bajas la autoexigencia, cuando entiendes tus límites reales, el progreso aparece sin ruido. El cuerpo no necesita castigo. Necesita coherencia. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo constante. Voy a ser muy claro contigo. La recuperación no vive en los extremos. Vive en lo cotidiano. Los hombres que mejoran no son los más disciplinados. Son los más coherentes. Una rutina efectiva después de los 50. No ocupa horas. Ocupa intención. 10 minutos por la mañana para activar el suelo pélvico con precisión. No fuerza. Conciencia. 5 minutos al mediodía para caminar sin prisa, respirar profundo, recordarle al cuerpo que sigue en movimiento. Por la noche, apagar el ruido. Menos pantallas, más descanso real. No es casualidad que los hombres, que mantienen horarios simples, mejoren antes que los que lo hacen todo. El sistema nervioso ama la repetición tranquila, no el esfuerzo agresivo. Y aquí algo importante, no midas tu progreso día a día. Mídelo cada mes. La biología no responde al reloj emocional, responde a la constancia silenciosa. Si hoy hiciste un poco menos, no fallaste. Si mañana continúas, avanzaste. Recuperar no es volver a ser joven, es aprender a habitar tu cuerpo actual, con respeto y estrategia. Y cuando eso ocurre, la confianza vuelve primero, y el cuerpo la sigue después. La distancia no empieza en el cuerpo, empieza en el miedo. Hay algo que casi ningún hombre me dice en voz alta, pero lo veo en sus gestos. Después de la cirugía, no es solo el cuerpo lo que cambia. Cambia la forma de acercarse, de tocar, de mirar. Muchos hombres se alejan, no porque no sientan, sino porque temen fallar, y ese miedo crea silencio. El silencio crea distancia, y la distancia, culpa. Desde la psicología médica sabemos algo claro. La seguridad emocional activa el sistema nervioso parasimpático, el mismo que permite la recuperación física. Cuando hay presión, el cuerpo se cierra. Por eso, las parejas que atraviesan este proceso juntas tienen mejores resultados funcionales, no por romanticismo, por neurobiología. Hablar sin exigencia, compartir sin expectativas, reconstruir la cercanía sin objetivos. Eso devuelve al cuerpo una señal muy poderosa. No estás en peligro, y cuando el cuerpo deja de sentirse observado, empieza a responder. La intimidad no siempre empieza con el cuerpo. A veces empieza con una conversación honesta. En la mesa de la cocina. Recuperar conexión no es demostrar nada. Es volver a sentirse acompañado. Vivir después de la próstata no es sobrevivir. Es aprender a vivir distinto. Si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad. Es porque esta historia también es un poco tuya. Quiero que te lleves una verdad clara, sin adornos. Quitar la próstata no te quita la dignidad, no te quita el valor, no te quita el derecho a sentir placer, deseo o intimidad. Sí, el cuerpo cambia. La recuperación no es rápida. Y hay días en los que parece que nada responde. Pero el cuerpo humano, especialmente después de los 50, no funciona por impulso, funciona por constancia. Los hombres que recuperan calidad de vida no son los más jóvenes, ni los más fuertes. Son los que entienden el proceso, los que piden ayuda, los que entrenan su cuerpo sin vergüenza y su mente sin culpa. He visto hombres de 70 años volver a sonreír, volver a sentirse hombres completos. No porque todo volvió a ser como antes, sino porque aprendieron a habitar su cuerpo de otra manera. Vivir después de una prostatectomía no es una derrota, es una transición, y como toda transición, requiere tiempo, paciencia y decisiones informadas. Si este video te dio claridad, compártelo con alguien que lo necesite. A veces, una conversación honesta llega justo a tiempo. Nos vemos en el próximo video. Aquí seguimos hablando de salud masculina. Sin miedo, sin tabúes y con respeto.